Podrás creer que lo que estoy a punto de decir está prohibido o está condenado. Cuestionar la Biblia es una acción necesaria para que puedas conocer. Para conocer a Dios debemos de cuestionar y debemos de preguntarnos. No cuestionar a Dios, sino cuestionar la Biblia. Preguntarte y analizar lo que estás leyendo o lo que estás escuchando, porque incluso en la misma Biblia se hablan de falsos profetas. En estos tiempos abundan falsos profetas y líderes religiosos que te manipulan por el simple hecho de hacerte creer que está totalmente prohibido y es condenado cuestionar la Biblia. Ojo, no es cuestionar a Dios. Para los que creemos en Dios sabemos que Él es soberano, que es lo más grande que hay y que por encima de Él no hay nadie. Sin embargo, la palabra de Dios fue enviada a nosotros a través de hombres. Hombres muy especiales, sí, con un nivel de espiritualidad que quizá no ha vuelto a existir desde esos tiempos, pero igual eran hombres que tenían un don y que no sé yo, las personas que tengan ese don sabrán que también puede ser levemente confundido con emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Y no es un estudio ni una afirmación, sino es una opinión de que la Biblia también puede tener un 5% que haya sido basado en emociones. Eso no lo sabemos. No podemos cuestionar los hechos porque lo más seguro es que pasaron y hay muchas pruebas de que realmente pasaron y coinciden a través de los años. No podemos cuestionar la sabiduría porque indudablemente yo creo que ahí está la mayor sabiduría. Lo que sí debemos de cuestionar es todo lo que es intangible. En la Biblia, y muchas personas lo confunden, hablan de un Dios que fue muy malo, que tenía mucha ira y que después hay gente que cree que Dios cambió y Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que hay que entender el contexto de lo que quieren decir a través de la historia. Yo me atrevo a cuestionar todas esas partes en donde hacen ver a Dios como un tirano, como alguien muy malvado, como alguien que no tiene sentimientos. Y voy a poner un ejemplo. En la historia del rey David, su error lo pagó su hijo. La muerte de su hijo fue la paga de su pecado según la Biblia o según la interpretación que le quieran dar. Para alguien que no conoce de Dios y que no ha leído la Biblia y que no entiende nada y que no tiene espíritu, al simple hecho de contarle la historia como así, se entiende que es un Dios muy malo, muy despiadado y que hace pagar a inocentes por nuestros errores. Ahora bien, se supone que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, pero lamentablemente estos falsos profetas, líderes religiosos, utilizan el miedo para manipular, inclusive si esto deja mal parado a Dios, porque realmente hay un Dios de orden, hay un Dios de disciplina, pero por encima de todo eso está un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios que va en busca no de los buenos, sino todo lo contrario, de los peores. Y no va con castigo, sino Él va buscándolos con amor. Entonces es necesario cuestionar la Biblia y preguntarte si realmente lo estamos entendiendo de la manera correcta. Es más, nunca la vamos a terminar de entender, pero hay que saber que todo lo que dice en la Biblia tienes todo el derecho de cuestionarte para entonces no ser víctima de quien escuchas. Por eso es que la mayoría de población que son creyentes o que aún son fanáticos, y que los fanáticos esos son peores porque realmente se han dejado manipular a un punto extremo. La forma de vestir, la forma de hacer, la obligación de los diezmos, de las ofrendas, y realmente se ha convertido en un evangelio de mercaderes. Y si bien recordamos, primero Jesús ni tenía religión y odiaba que su iglesia se convirtiera en un mercado, que es lo que está pasando hoy en día. Y para entonces salir de esa ignorancia es necesario cuestionarte. No es un pecado, no es un crimen cuestionar la Biblia. No hay que cuestionar a Dios, no hay que cuestionar su soberanía,
no hay que cuestionar su poder ni su grandeza, pero sí debemos de cuestionar la Biblia. Pueden pasar dos cosas: o dejamos de creer en todo, o creemos ciegamente en que Dios es el más grande de todos, siempre y cuando estemos abiertos a decir, probablemente esto que está aquí, a lo mejor y es una emoción, o a lo mejor tiene otra interpretación, porque podemos ver a Dios nuevamente de dos maneras: un Dios que antes estaba lleno de ira, o un Dios de amor. Alguien puede decir que es un poco de ambas, pero ¿cuál es el Dios que debe de predominar? Dios nos hizo a nosotros creativos, nos hizo con imaginación. Entonces, si se lee la Biblia, dice, no te podrás imaginar ni lo que hay arriba ni lo que hay abajo. Y el simple hecho, cuando alguien te está contando una historia, al momento de decir, es que hay algo arriba, yo creo que todos nos hemos imaginado. El cielo nos lo imaginamos, nubes, tranquilidad, arpas, ángeles. ¿Y qué nos imaginamos abajo? Fuego, tormento, caos. Ya nos estamos imaginando. Entonces, realmente hay cosas que no tienen el contexto que nosotros creemos. Y para eso, todo mundo nos debemos de cuestionar. Hay un miedo muy grande cuando nosotros nos cuestionamos cómo comenzó la vida, cómo comenzó el mundo, y creemos que no podemos llegar muy lejos, porque entonces eso es pecado. Y no, nosotros realmente podemos fácilmente regresar a los inicios y decirnos, ok, ¿por qué esto está aquí? ¿Por qué esto existe? ¿Quién lo creó? ¿Cómo se creó? Porque realmente cuando solo aceptas, estás sumido en la ignorancia y en aceptar lo que has escuchado, lo que alguien más te dice, o te quedas en ese mismo punto sin saber si estás en lo correcto. Es necesario cuestionar la Biblia. No eres un hereje, no eres un pecador, si realmente te preguntas por qué, para qué, quién es y cómo es.